Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro segundo momento de esta sesión de viernes en esta primera semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. Vamos con este siguiente tema que es el contexto del autor. Hola nuevamente, Alma, gracias por acompañarnos. Contexto del autor, un tema súper importante. De hecho, ahorita en las estrategias de comprensión lectora, algo abordamos, ¿verdad? Entonces, es un tema súper importante y muy necesario para que podamos tener una comprensión correcta, una comprensión adecuada de los textos. Entonces, ¿cuál es el contexto del autor? Alude a la instancia en la que una obra es producida o, en otros términos, escrita. Es decir, cómo se encontraba el autor cuando creó la obra, en su dimensión personal. Ojo, cuando nos preguntan el contexto del autor, y aquí lo menciono porque a veces hay errores en ese sentido en las actividades, muchos me ponen la biografía del autor. No, claro que algunos datos los puedes sacar de la biografía, pero no nos interesa la biografía del autor, nos interesan los datos que están cercanos a cuando él produjo, cuando él creó esta obra. ¿Qué edad tenía cuando creó la obra? Su madurez, género, oficio, situaciones familiares, estado civil, experiencias determinantes de vida. Sí, si pertenecía, cuál era su filosofía, su ideología, en qué época histórica estaba viviendo cuando creó su obra, qué visiones había en esa época. Es decir, todo lo que podamos saber del autor cuando él creó la obra. Esto nos ayuda a entenderlo mejor. Vamos a hacer un supuesto. Resulta que estamos leyendo el texto de X autor, pero yo no lo comprendo, como que no entiendo su ironía, su sarcasmo, su molestia. No entiendo esta novela de este autor, pero luego me pongo a investigar su contexto y resulta que al momento de investigar me doy cuenta que cuando el autor escribió la obra, él estaba pasando por una ruptura amorosa. Entonces digo, claro, pues este autor se está expresando así en su obra, en su poema, en su novela, en su cuento, en su texto dramático, pues porque él estaba pasando una situación similar, o a lo mejor el autor estaba viviendo la pérdida de un ser querido, o estaba dentro de una dictadura, en fin. Entonces, como ya les decía, para poder emitir un juicio sobre algo, sobre alguien, tenemos que conocerlo. Entonces, para eso nos sirve el contexto del autor. Lo mismo pasa con el contexto de la obra. Sí, bueno, primeramente les pongo un ejemplo. Vamos a tomar este ejemplo de el gran Antoine de Saint-Exupéry, ¿verdad? Este gran escritor de El Principito, esta obra tan inspiradora. Este es un ejemplo de cómo podría quedar redactado si me preguntan el contexto del autor. En este caso, vuelvo a repetir, de Antoine de Saint, para no poner ejemplos de las mismas obras, ya que no podemos dar respuestas, ¿verdad? Pero con esto nos queda claro. Francés, nacido en 1900. Antoine de Saint-Exupéry, ya consolidado escritor, merecedor de varios premios de literatura y piloto militar al momento de estallar la Segunda Guerra Mundial, huye de Francia ocupado por los alemanes en 1940 y llega a Estados Unidos con la intención de cumplir su misión personal de convencer al gobierno estadounidense de declararle la guerra a los nazis. Fíjense, yo creo que, no sé si ustedes han leído El Principito, pero quien haya leído El Principito y que no conozca la vida de Antoine de Saint, nadie nos imaginaríamos
que él estaba pasando por estos momentos tan difíciles, porque al crear una obra tan motivante, tan inspiradora, pensaríamos que el autor la está pasando de lujo, y no es así. Él estaba viviendo en este tiempo, fíjense aquí más adelante, una vez establecido en Estados Unidos, bajo un estado de salud deficiente y una crisis personal aún peor, en una gran mansión de Long Island y por la insistencia de una de sus esposas, Elizabeth Reynal, Antoine de Saint se dedica por completo a la creación y escritura del Principito. Es decir, él estaba pasando muy mal. Entonces, es muy importante que investiguemos todo lo que podamos en relación con el autor para poder interpretar y como para poder ser más sensibles al momento de la lectura de una obra. Entonces resulta que tú lees el contexto del autor y te das cuenta que él está pasando, él cuando él produjo esa obra con motivación de la pérdida de un ser querido, o porque él estaba en la cárcel, por ejemplo. Se me vino a la mente Nana de la Cebolla, de Miguel Hernández Gilabert. Se las recomiendo, esa que también la canta Auté. Pero bueno, es una canción maravillosa y la escribe este autor en la cárcel porque él era un preso político. Ya saben, cuando estás eh, en contra se rebelan en contra del gobierno, pues por lo regular tienen este tipo de sanciones, ¿verdad? Entonces, jamás nos imaginaríamos que este autor creó esta canción de cuna tan memorable y él estaba en la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Somos más sensibles al momento de leer la obra, al momento de analizarla. Es exactamente lo mismo en cuanto al contexto de la obra, pero ahora es 100% relacionado con la obra. Ya no nos metemos con el autor. Ahora, el contexto social de la obra es el entorno o el espacio que sirve como marco para entender un determinado episodio. Adquieren gran importancia las circunstancias que ayudan a comprender un mensaje. ¿Qué circunstancias? Políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas. Todo esto lo conocemos como contexto social y es necesario, vuelvo a repetir, para interpretar adecuadamente una obra. Ejemplo, igual, en la misma obra del Principito. Fíjense cómo aquí ya no menciono nada del, del autor. Dice, publicado en Francia luego de su liberación y considerado ya en el siglo XX como uno de los mejores libros dentro de ese país, desde entonces El Principito fue y es uno de los libros más leídos, traducidos y vendidos en el mundo. Desde su primera publicación ha sido recibido positivamente por parte de sus lectores, por lo que se ha reformulado muchísimas veces en distintas versiones y adaptado a varios soportes artísticos como musicales, canciones, obras de teatro, etcétera. Entonces aquí es ejemplo de contexto de la obra. Seguimos. Elementos de análisis en una obra literaria. Si nosotros queremos dar una opinión de una obra, queremos analizarla, vamos a emitir un juicio de una obra, tenemos que revisar a profundidad la misma. ¿Y qué es analizar a profundidad una obra? Es revisar cada uno de estos elementos de análisis en una obra literaria. De hecho, si te das cuenta, en estas actividades de la semana, estas actividades integradoras, precisamente estás revisando estos elementos. Estamos analizando una obra literaria a profundidad, 3 obras literarias de manera más concreta, ¿sí? Que es, Te dio varicela cuando eres niña. tengan ahí cuidado con sus micros, que es el argumento.
¿Qué es el argumento? Si a mí me preguntan el argumento de una obra, ¿de qué trata? Cuéntame, ¿de qué trata la obra? Haz un resumen general de esa obra y con eso puedes saber, ese es el argumento. ¿Qué sucede en la obra? Si tú te haces esa pregunta, ¿qué sucede en la obra? Con eso puedes sacar el argumento. O es un resumen, una síntesis general. El tema es mucho más breve, ¿sí? La idea central, el amor, el desamor, la envidia, el abuso de poder, las mentiras, ¿sí? De manera muy breve y concisa. Ese sería el tema, a diferencia del argumento. La acción. ¿Qué es la acción? Son esos diferentes momentos que ocurren. Obviamente una historia tiene muchísimas acciones, pero principalmente cuando hablamos de acciones, ¿qué pasa al inicio? ¿Qué pasa en el desarrollo? ¿Y qué pasa en el final? Esa es la manera de identificar la acción. Sí, obviamente por medio de verbos, ¿verdad? El tiempo, hay dos tipos, objetivo o cronológico y subjetivo o psicológico. El tiempo objetivo cronológico, tal cual en la obra se menciona la época, el año donde se da esa historia. Puede ser que, por ejemplo, un autor cree una obra actualmente en el 2024, pero su tiempo interno de la obra es de la época medieval o del tiempo de el 1500, por ejemplo, ¿no? O sea, dependiendo. Entonces se menciona dentro de la obra tal cual las fechas. Si no se dice nada, no se menciona nada referente al tiempo, entonces hablamos de un tiempo subjetivo o psicológico. De hecho, en el caso de las obras literarias, de las obras del género poético, están más relacionadas, por lo regular, las obras poéticas o la poesía, por lo regular no tiene tiempo interno. Casi no se menciona nada acerca del tiempo, ¿sí? El espacio. El espacio pues es el lugar donde se da la historia, en un bosque, en una casa, en un jardín, en un castillo, etcétera. Los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Pues los seres que ejecutan esta historia y que los podemos clasificar de acuerdo a su participación dentro de la historia como personajes principales, secundarios, ambientales, incidentales, etcétera. Son elementos de análisis. Vamos a continuar y aquí tenemos un ejemplo, tenemos varios ejemplos, aquí en este caso con la obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare, hablando del contexto del autor, considerado como el escritor más importante de lengua inglesa y uno de los más notables de la literatura universal. Puntos suspensivos. El argumento cuenta la historia de dos jóvenes que, a pesar de la oposición de sus familiares, rivales entre sí, deciden casarse de forma ilegal. Puntos suspensivos. Ese es el argumento. Los personajes, los padres de Capuleto, el conde de París, los Montesco, etcétera. El tiempo. La historia se ubica cronológicamente en la segunda mitad del siglo XV, principalmente en la ciudad de Verona, que sería el espacio, ¿verdad? La acción transcurre en unos 4 meses. Es un ejemplo del tiempo. Es un tiempo cronológico, ¿verdad? Un tiempo que ahí se menciona. Si en la historia no se mencionara nada del tiempo, entonces sería un tiempo subjetivo psicológico. Llegamos a un tema que es súper importante, que nos va a estar acompañando a lo largo de este módulo. Es una de las bases en este módulo y es un tema muy enriquecedor, porque nos ayuda a interpretar mejor el arte a nuestro alrededor, el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo.
Son dos tipos de lenguaje distintos. Fíjense bien, lo tengo con colores para que pues puedan tener mayor claridad. El lenguaje connotativo es el lenguaje figurado, el lenguaje artístico. Es el lenguaje que se utiliza en la literatura, el figurado, el connotativo. ¿Cuál es el que estoy utilizando yo en este momento para comunicarme con ustedes? El lenguaje denotativo. Este lenguaje denotativo es objetivo, es claro. Imagínate que yo estoy explicando este tema y hablo de manera figurada. No me entenderías, ¿verdad? No sería claro. Igualmente, si yo quiero crear arte, quiero crear poesía o quiero crear un texto literario, pero hablo de manera denotativa, tampoco lograría el fin. Entonces, cada lenguaje se utiliza dependiendo de el tipo de texto que voy a producir. Si voy a producir textos literarios, definitivamente tengo que utilizar el lenguaje connotativo, el lenguaje figurado, el lenguaje artístico. Veamos ejemplos. Traté de ponerles ejemplos muy sencillos para que pues tengan mayor claridad. Veamos. Eh, de manera denotativa, ya dijimos que de manera denotativa es clara. El corazón es un órgano muscular que bombea sangre. Literalmente, eso es el corazón. Ahora, de manera figurada, el corazón es amor, ¿verdad? A veces lo relacionamos así, cuando sabemos que incluso las emociones se dan en el estómago, pero nosotros decimos que en el corazón, ¿verdad? Entonces, de manera figurada, aquí estamos utilizándolo de una manera figurada. De manera denotativa, la lluvia caía abundantemente. De hecho, por acá en mi ciudad, Zamora, Michoacán, ha estado lloviendo. Quizá también allá por sus ciudades estamos en tiempos, ¿verdad? Y que era muy necesario. De manera connotativo, esta misma expresión referente a la lluvia. La lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. Literalmente, ¿no? Alguien puede, a través de sus ojos, pues, le puede salir lluvia, ¿no? ¿A qué se refiere cuando alguien dice la lluvia de sus ojos? Ah, que estaba triste, que estaba llorando. Pero si alguien, haz de cuenta que alguien está queriendo crear un poema y dice, la lluvia caía abundantemente, pues no hay nada de creatividad ahí, no es artístico, pero en cambio alguien dice, la lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza, ahí ya está utilizando el lenguaje artístico, el lenguaje figurado y está produciendo arte. Estrella, son astros que poseen luz propia, ahora de manera connotativa. Las estrellas de sus ojos iluminaban el firmamento. ¿A qué nos hace referencia? A que eh, eh, sus ojos eran muy brillantes, ¿verdad? Entonces, eso nos ha, porque literalmente, pues alguien no tiene estrellas como ojos, ¿verdad? Literalmente, pero sí, si tú dices, eh, si quieres crear arte, quieres crear poesía y lo dices de esta manera, ah, bueno, desarrollas la imaginación y estás creando belleza a través de la palabra. Entonces se trata de expresarse de una manera figurada. La luz. La luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente. De manera connotativa, la luz de la inteligencia humana. ¿Sí? Entonces, si te fijas cómo el lenguaje connotativo, pues es el utilizar el lenguaje figurado. Luego, llegamos a este tema que son las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias o figuras retóricas? Son recursos estilísticos que nos sirven para crear arte
por medio de la palabra. Es decir, que las figuras literarias o las figuras retóricas son formas de lenguaje connotativo. Cuando decimos lenguaje connotativo es de manera general, ¿sí? Es de manera general. Ya de manera concreta, ese lenguaje figurado puede estar utilizando una metáfora, un hipérbole, una antítesis, una prosopografía, etcétera. Foro de novedades, le subí un esquema donde vienen todas las figuras literarias e inclusive con ejemplos también. Nosotros vamos a analizar estas 4 que son las que se nos sugieren, porque son muchas más. Veamos. Yo creo que esta es una de las figuras literarias que todos conocemos, la metáfora. Incluso hay quienes dicen el lenguaje metafórico, ¿sí? ¿Cuál es la metáfora? Se aplica un nombre de un objeto con otro con el que se observe alguna analogía o alguna semejanza. Vean qué bonita metáfora o qué bonitas metáforas, porque son muchas las que están aquí, en este breve texto o en este fragmento de El Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo se expresa el Don Quijote de su Dulcinea? Dice, sus cabellos son oro. Esto es una metáfora, porque como alguien puede tener los cabellos de oro, literalmente, no. ¿Qué nos hace, ¿A qué nos hace referencia cuando alguien nos dice que sus cabellos son oro? Que es rubia, ¿verdad? ¿Qué otra característica tiene el oro? Que es muy brillante a lo mejor. Puede ser, ¿sí? Sus ojos, soles. Esta es otra metáfora. ¿Alguien puede tener solo soles como ojos? Literalmente no, pero de manera figurada nos está queriendo decir que tiene unos ojos muy grandes, muy brillantes. ¿Y qué pasa si te fijas con este tipo de lenguaje? Nos ayuda a desarrollar la imaginación. Eso es lo que busca la literatura, que desarrollemos los lectores la imaginación, que podamos transportarnos a otros espacios, a otros lugares desde nuestra propia casa, que podamos experimentar todo tipo de emociones. Perlas, sus dientes. ¿Alguien puede tener perlas como dientes? Bueno, pues ya ahorita ya ven que con tanta modificación y tanta cosa a lo mejor se podría, pero literalmente no. Se refiere cuando alguien dice que tiene perlas sus dientes, pues que tiene unos dientes muy blancos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esto es metáfora. Hipérbole, otro ejemplo de figuras literarias o de figuras retóricas, otra forma de crear arte por medio de la palabra. El hipérbole es una exageración. Veamos. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. ¡Qué exageración! ¿Nos puede doler el aliento, literalmente? No, es una exageración. Y luego utilizamos nosotros estas exageraciones también en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando decimos, eres más lento que una tortuga. ¿Podemos como seres humanos ser más lentos que una tortuga, literalmente? Seguramente no. Es una exageración. Ah, pues esto es otra figura literaria. ¿Sí? Entonces podemos utilizar cualquier figura literaria para cualquier mensaje, ¿no? Para el mensaje que nosotros estemos transmitiendo. La idea que nosotros queramos transmitir la podemos compartir por medio de cualquiera de estas figuras literarias. Vamos con el oxímoron, otra figura literaria. El oxímoron es la combinación en una misma palabra o expresión de dos términos de significado contradictorio. Por ejemplo, sol de medianoche. A ver, ¿cómo que sol de medianoche? Es un oxímoron porque
son opuestos, ya que sol y medianoche, como ya decía, son términos de significado contradictorio. O por ejemplo, de todo un poco, ángeles del infierno, son términos contradictorios. Pequeño, gran hombre, o es pequeño o es gran. ¿Cómo? Menos es más, ¿sí? Entonces, los oxímoron es, son expresiones, combinaciones en una misma palabra de términos con significado contradictorio. Por ejemplo, muerto viviente. A ver, ¿cómo? O está muerto o está vivo. Es un oxímoron porque en una expresión hay dos términos de significado contradictorio. Por ejemplo, esta, vean qué bonito verso y que nos dice mucho. Mis libros están llenos de vacío. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es eso? Mis libros están llenos de vacío. Ah, quiere decir que en sus libros cuenta esas historias que no se desarrollaron, o esas historias o esas relaciones fallidas, ¿verdad? Entonces, que nos habla pues ese autor del sufrimiento. Está lleno su libro del sufrimiento que ha vivido a lo largo de la historia. Entonces, fíjense cómo los escritores, los poetas, utilizan este lenguaje, pues, como ya digo, para crear belleza por medio de la palabra y que nosotros los lectores podamos eh, desarrollar nuestra imaginación. Vean, esta es toda una estrofa de un poema de Francisco de Quevedo, donde se utilizan los oxímoron. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso, muy cansado. Son oxímoron porque son opuestos. Luego, vamos con la comparación, otra figura literaria. ¿A qué se refiere la comparación? La comparación, haz de cuenta que es lo mismo que la metáfora. La diferencia con la metáfora es que en la comparación o símil, literalmente viene el cómo, tal como, cual. Veamos. Sus manos son suaves como el terciopelo. ¿Sí? Está comparando las manos con el terciopelo y aquí aparece el cómo. Esto es una comparación. Sus manos de terciopelo, esto es una metáfora. La diferencia está en el cómo. También la metáfora es una comparación. Sus manos de terciopelo, está comparando las manos con el terciopelo, pero no literal. O sea, no literalmente, no directamente, ¿verdad? La metáfora no lo hace directamente y la comparación sí lo hace directamente. Utiliza el cómo. Eres duro como el acero. Comparación. La calle estaba oscura como la boca del lobo. Tus ojos son como dos esmeraldas. Comparación. A ver, convirtamos esto en metáfora. Tus ojos de esmeralda. Esa sería una metáfora. Y si ponemos el cómo, esto sería comparación. ¿Sale? A ver, vamos a ver. Nos dice Alma, asesor, me sirvió bastante la explicación del contexto del autor y de la obra. Excelente, Alma, me da mucho gusto, me alegro. Esa es la intención que tienen estos espacios abiertos para el aprendizaje, precisamente que puedan resolver dudas, inquietudes en torno a las actividades de la semana y además de que puedan ampliar el conocimiento, porque si se fijan, estamos viendo los temas
y son muy extensos, realmente son muy extensos, pero pues tratamos de sintetizarlos y que comprendan como lo fundamental y que esto les va a servir pues para resolver sus actividades y como ya decía, para ampliar también, para ampliar su aprendizaje. Entonces, con esto estamos llegando al cierre de nuestra sesión. No sé si tengan alguna duda, es momento para resolver dudas, preguntas, algo que quieran externar. En este caso, Alma, Anet, que son nuestras compañeras que nos acompañan de manera síncrona. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran externar? Es momento para ello. Si no, pues daremos por terminada nuestra sesión. ¿Nadie? A ver, me escriben aquí en el chat. Hasta el momento no, nos dice Alma, todo claro. Excelente, Alma. Anet, no sé si tengas alguna duda, algo en lo que te pueda apoyar. Gracias a ti, Alma. Si no, pues daremos por concluida nuestra sesión. Bueno, para los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, que igual no pudieron estar de manera síncrona, para los que ven las grabaciones, pues si surge alguna duda puedes externarla a través del foro Aprendiendo, ahí puedes escribir y ahí puedo resolver tus dudas o puedes directamente escribirme a través del chat de plataforma y también por ese medio puedo resolver tus dudas. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este espacio abierto para el aprendizaje. Ojalá que se hayan llevado un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje y que esto que vimos aquí pues les sirva para realizar sus actividades de una manera correcta. ¿Sale? Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Disfruten. Hasta la próxima.